Bienvenidos a Aprendemanía. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los lenguajes de programación. Estamos acostumbrados a escuchar que todos los programas informáticos se codifican y se programan en un lenguaje de programación, pero ¿sabemos realmente qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Y qué es detrás de los lenguajes de programación? ¿Y por qué es importante que aprendamos un lenguaje de programación u otro para aprender a programar? Pues bien, todo eso lo aprenderéis aquí, pero no olvidéis antes suscribiros a nuestro canal para estar al tanto de todos los nuevos vídeos. Y ahora es que sí, comenzamos. Muy bien, ¿qué es un lenguaje de programación? Pues bueno, un lenguaje de programación podemos decir que sirve para desarrollar un programa, que es necesario que conozcamos ese lenguaje de programación que va a ser el que realmente va a entender el dispositivo informático o el ordenador que lo va a ejecutar. Si nosotros no somos capaces de traducir las instrucciones que hablábamos en otro vídeo de un algoritmo a un lenguaje que realmente entienda el ordenador, no vamos a poder pasarle la solución de un problema a un ordenador para que la resuelva. Por lo tanto, para poder comunicarnos con ese ordenador, para que ese ordenador entienda las instrucciones que nosotros queremos, instrucciones, una palabra fundamental en esto de los lenguajes de programación, para que ese ordenador entienda las instrucciones que queremos decirle que ejecute, es necesario dárselas en un lenguaje que éste entienda. Y este lenguaje que entienden los ordenadores se llaman lenguajes de programación, ¿vale? Al fin y al cabo, pues no deja de ser como un idioma, como cuando tú te quieres comunicar con una persona que vive en Estados Unidos y por lo tanto tienes que aprender el inglés, porque es la manera de poderte comunicarle, de poder comunicarte con ella para que te entienda. Pues aquí lo mismo, es decir, yo quiero comunicarme con un ordenador para dar una serie de instrucciones de qué es lo que tiene que hacer y hacer un programa informático para resolver un problema, y para poderle facilitar esas instrucciones y para poderle dar esas instrucciones necesito conocer el lenguaje que realmente va a entender ese ordenador, y ese lenguaje es el lenguaje de programación, ¿vale? Bueno, muy importante, vamos a ver qué tipos de lenguajes de programación podemos encontrarnos. Aquí os he puesto una clasificación en la que fundamentalmente nos podemos encontrar con tres bloques, tres tipos de lenguajes de programación. Quizás la palabra bloque no ha sido muy correcta utilizarla en este caso, porque uno de esos tipos de lenguajes de programación se llaman de bloques. Por cierto, si estamos hablando aquí de lenguajes de programación es porque vosotros estáis aprendiendo programación y estamos introduciendo la programación pues en los colegios, en las escuelas y en muchos ámbitos de la sociedad. Y si la estamos introduciendo es porque han aparecido este tipo de lenguajes de programación, los del tercer elemento, el tercer bloque precisamente que os pongo aquí. Es que estos lenguajes se agrupan con el nombre de bloques, ¿vale? Porque si estuviéramos hablando de estos dos únicamente, vosotros no estaríais aprendiendo programación, porque como vais a ver a continuación es muy complicado programar en estos dos tipos de lenguajes de programación, ¿vale? El de bajo nivel y el de alto nivel. Pero gracias a que con el paso del tiempo han aparecido estos tipos de lenguajes de programación, los lenguajes de programación por bloques, esto ha democratizado mucho el poder acceder a la programación. ¿Qué significa esto? Pues que la curva de aprendizaje para poder aprender un lenguaje de programación y ponerme a programar ha bajado muchísimo. Resumiendo, que es muy fácil poder programar hoy un dispositivo informático o un ordenador sin necesidad de ser ni un hacker, ni un programador, ni como veis en las películas y esto, escribir 20.000 comandos diferentes ni instrucciones raras como aparecen aquí. Pero bueno, eso lo vamos a ver a continuación. Como os decía, fundamentalmente existen tres categorías de lenguajes de programación. Los primeros, lenguajes de bajo nivel. En realidad, si nos ponemos exquisitos desde el punto de vista de informáticos y muy puristas, este es el único lenguaje que entiende realmente un ordenador, ¿vale? Es el código binario, estáis matriz, ceros y unos, este tipo de cosas, ¿vale? Que veis en las películas, y esos ceros y unos que van por dentro de los ordenadores, pues esas son las instrucciones que realmente entiende un ordenador y que va muy relacionada con la electrónica que hay detrás de un ordenador, bueno, dentro de un ordenador, mejor dicho, y que hace funcionar ese dispositivo informático. Entonces, ese lenguaje de programación de ceros y unos también a veces se llama lenguaje ensamblador, que son las instrucciones muy básicas a nivel electrónico que puede entender un ordenador. Ese lenguaje de programación lo programa muy poquita gente. Es decir, la mayoría de los programadores ni siquiera programan en este lenguaje de programación, ¿vale? Sino que se han inventado otros lenguajes de programación que son los de alto nivel, que con una serie de programitas precisamente, que son los entornos de programación, lo que hacen es traducir este lenguaje de alto nivel al lenguaje de bajo nivel, que es el que entiende realmente el ordenador, ¿vale? Entonces ya sabéis, los lenguajes de bajo nivel son los ceros y unos, ¿vale? Son esas instrucciones básicas que realmente entiende un ordenador. Pero ni siquiera los programadores suelen trabajar con esos lenguajes de programación. Trabajan con este segundo categoría de lenguajes de programación, que son los de alto nivel. Son un conjunto de instrucciones
que se le facilitan al ordenador en un lenguaje así un poquito intermedio, ¿vale? Un lenguaje que nos hemos inventado, se basa en un lenguaje un poquito humano, en inglés fundamentalmente. Ya sabéis que todo el mundo, el tema este de la programación y todo el mundo de la programación, pues viene de habla inglesa. Por lo tanto, estos lenguajes de programación, como ejemplos os digo Python, HTML, Java, sabéis que tienes comandos print, head, HTML, vienen todos con secuencias de comandos, ¿vale? Clear, CLS, con comandos que vienen de abreviaturas de palabras en inglés. Entonces, se basa en un lenguaje medio humano para poder traducir esas instrucciones que queremos que el ordenador haga a un lenguaje que luego realmente entienda el ordenador, ¿vale? Esto es lo que vosotros llamáis normalmente pues lenguajes de programación por comandos, y que veis pues a los programadores cuando salen en las películas que están escribiendo todas estas líneas de programación, ¿vale? Entonces son instrucciones que luego en realidad, esto es lo que quiero que tengáis en consideración y que os quede claro, al final estas instrucciones se están traduciendo a ceros y unos, que va a ser lo que realmente por dentro va a entender el ordenador. Pero bueno, dejemos esto porque es un poquito bastante más avanzado. Y el tercero, que es el que más nos interesa a nosotros, por el que realmente nos hemos metido en los colegios, con los alumnos, con los adolescentes, en el mundo de la programación, son lenguajes de programación por bloque. ¿Qué pasa? Pues que estos lenguajes de programación que os decía aquí a continuación, pues es complicado de aprender a programar. Ahora veréis cómo un lenguaje de programación, sobre todo estos de alto nivel, tiene sus instrucciones, hay que aprenderse todas esas instrucciones, pero tiene luego también su sintaxis, ¿de acuerdo? Hay que aprender cómo se escriben esas instrucciones, en el orden en el que hay que darlas, cómo acaban todas esas instrucciones, y eso nos hace cometer muchos errores. No me tengo que aprender todas las instrucciones, tengo que aprender la semántica de un idioma, ¿de acuerdo? Ahora lo vamos a ver a continuación en la siguiente diapositiva, es decir, todas las palabras con todas las instrucciones, y luego tengo que saber la regla, ¿de acuerdo? Tengo que saber la sintaxis con la que se escribe esas instrucciones. Eso haría muy difícil que estuvierais programando hoy en día en los colegios, en las escuelas, o por vosotros en vuestra casa. Pero, gracias a que ha aparecido este tercer bloque, que son los lenguajes de programación por bloque, hacen que esto sea mucho más sencillo. ¿Qué son? Son lenguajes de programación en las que no necesito aprender nada. No tengo que aprender comandos, sino que me aparecen una serie de bloques de instrucciones que son muy intuitivas. Mueve el personaje 10 pasos a la derecha. Pues eso es perfectamente intuitivo de lo que va a hacer. Y yo voy arrastrando esas instrucciones, las voy colocando, por eso os he puesto aquí la imagen de Lego, una debajo de otra. Normalmente además se suele hacer así en los lenguajes de programación por bloque, y estas instrucciones se van ejecutando en el orden en el que van apareciendo. Por lo tanto, esto hace que sea mucho más sencillo. ¿Qué me encuentro? Y todo esto con una interfaz gráfica y con una funcionalidad de programación de arrastrar y soltar, plug and play, ¿vale? Pinchar y listo, de arrastrar, drag and drop, mejor dicho, ¿vale? Arrastramos, soltamos y lo dejamos ahí. Entonces, es muy sencillo aprender a programar de esta manera. No tengo que aprenderme todos los comandos, no tengo que saber cómo y en qué orden se escriben esos comandos. Simplemente yo veo la lista de las instrucciones de los bloques, que son perfectamente intuitivos, los voy arrastrando, los voy soltando y los voy colocando en el orden adecuado y en el orden correcto. Estos lenguajes de programación se llaman también lenguajes de programación por bloques. Los anteriores serían lenguajes de programación para programadores profesionales, y estos ya para súper profesionales, ¿vale? Y ejemplos de lenguajes de programación, pues bueno, el número uno seguro que lo habéis escuchado, Scratch, ¿vale? Scratch para poder programar en ordenadores. Luego tendremos a Pepe Inventor, también muy parecido a Scratch, pero sería para poder programar en dispositivos informáticos, en dispositivos móviles, ¿vale? En móviles, en smartphone y en tablet. Y por último lugar, también uno muy importante, que también me gusta a mí enseñar normalmente, es Arduino Block, que es un lenguaje de programación por bloque para programar las placas robóticas de Arduino. Entonces, fijaos que ya tenemos para programar en ordenadores, tenemos para programar en dispositivos móviles, ¿vale? Teléfonos móviles y tablet, y tenemos para programar en dispositivos robóticos, en placas de Arduino. Y como os decía anteriormente, ¿vale? ¿Qué ventajas y qué inconvenientes podemos encontrar a la hora de poder utilizar un lenguaje de programación por bloques frente a uno normal? Pues gracias a que existen los lenguajes de programación por bloques, estamos programando. Y estamos programando hoy en día en la escuela, ¿vale? Entonces es mucho más fácil poder comenzar a trabajar con ellos, poder comenzar a programar. Si no fuera por ellos, realmente es muy difícil que hoy en día con lenguajes de comandos, sobre todo en primaria o en secundaria, estuviéramos dando programación, ¿vale? Habría que esperar a lo mejor a bachillerato, incluso ni eso, para poder enseñar programación realmente en las escuelas. En segundo lugar, como os decía también con anterioridad,
al programar con bloques que arrastro, suelto y los pongo de una manera muy sencilla, no necesito memorizar nada, no tengo que aprenderme comandos. Por lo tanto, ya veis que cuando empiezan los programadores a programar, y alguno de vosotros, si os gusta el tema de la programación y el día de mañana vais a ser un programador o vais a poneros a programar, vais a cometer muchos errores cuando estáis introduciendo los comandos, y cuando ejecutáis vuestro programa os salen errores de sintaxis que hay que corregir antes de que el programa se ejecute, y esto es un poco tedioso. Esto con un lenguaje de programación por bloques se resuelve pues de una manera muy sencilla. Inconvenientes, porque no todo va a ser bonito. Pues bueno, hay gente, sobre todo la gente, los puristas, los que son muy programadores, que dicen que esto no es un lenguaje de programación de verdad. Los lenguajes de programación por bloques, porque son lenguajes de programación de juguete, digámoslo así, de andar por casa. Pero ojo, porque yo no sé si esta gente ha probado últimamente los entornos de Scratch o App Inventor o Arduino Block, como os decía, porque últimamente son tan potentes que permiten hacer virguerías. Es más, en muchos de estos programas que se puede acceder a la biblioteca para ver programas que han hecho otras personas, fliparían los programadores buenos con ver qué programas han hecho algunas personas dentro de estos lenguajes de programación. Así que yo este argumento no lo veo muy sólido. Y en último lugar, como os decía con anterioridad, pues que recordéis que cualquier lenguaje de programación consta de estas dos partes, ¿vale? Consta sobre todo los lenguajes de programación de alto nivel, porque los de bloques, pues vamos a utilizar los bloques y las instrucciones no me las tengo que aprender, el vocabulario no me lo tengo que aprender, y la sintaxis es poner una instrucción debajo de la otra, ¿vale? Cumpliendo una serie de condiciones muy sencillitas, pero los lenguajes de programación de alto nivel sí que me puedo encontrar con estos dos elementos, ¿vale? Un vocabulario, que es un conjunto de palabras, de instrucciones que forman parte de ese lenguaje de programación y que normalmente los programadores en HTML, en Python, en Java, pues aprenden, se tienen que aprender de memoria. Y por otro lado la sintaxis, que es las reglas en las que hay que poner esas instrucciones. Yo no puedo escribir esas instrucciones como quiera, tengo que escribirlas de una determinada forma, tengo que acabar la línea con algún signo de puntuación, tengo que emplazarlas en un determinado lugar. Entonces hay que aprender un poquito de esto. Y con esto se hacía la metáfora de aprender un lenguaje, ¿vale? Un idioma, perdonar, cualquiera. Entonces, si aprendemos un lenguaje de programación es como si aprendiéramos un idioma. Por ejemplo, el inglés. Tenemos que aprender por un lado el vocabulario, aprender todas las palabras que forman parte de ese idioma, y por otro lado tenemos que aprender la sintaxis. Tenemos que saber cómo se construyen con esas palabras pues las frases o las oraciones, que serían las instrucciones que les vamos a dar a nuestro ordenador. Pues muy bien, esto es todo. Espero que os haya gustado y recordar que nos vemos aquí. Sí, aquí en Aprendemanía.